Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. El gobierno de Chile anunció que toda persona que entre al país desde Italia y España será puesta bajo una cuarentena a causa del incremento de casos de nuevo coronavirus. El pueblo Moria, en la isla griega de Lesbos, tenía hace un año 4.900 habitantes. Hoy se hacinan unas 20.000 personas en lo que se conoce como el mayor campo de migrantes en Europa. Aunque podría actuar como estímulo económico, la caída del precio del petróleo volvió a hundir a todos los mercados de valores en el mundo. 3 países latinoamericanos muestran cuán diferentes pueden ser los efectos, temas que vamos a estar desarrollando en esta revista radial. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Un gusto, una bendición estar con ustedes. Bueno, es un gusto tenerte, Alberto, como siempre. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios, pero... Bueno. ¿Preocupado por el coronavirus? No tanto por el coronavirus. Estoy impresionado por la situación paupérrima allí en Lesbos. También, de ese campo de refugiados que ya nos vamos a meter en ese tema. Saludamos en la operación técnica a Carlos Morti y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar del coronavirus, que es desde hace varias semanas y ya meses el tema por estos días. Contarles que en Chile, según informa Clarín, pondrán en cuarentena a todas las personas que viajen desde Italia y España. El gobierno chileno anunció el martes 10 de marzo que toda persona que entre al país desde Italia y España será puesto bajo una cuarentena de 14 días a causa del incremento de casos de nuevo coronavirus, un virus que ha dejado ya más de 4.100 muertos a nivel mundial. Nosotros cambiamos los sitios de origen de las personas que ponemos en cuarentena de acuerdo con la evolución epidemiológica de este virus en el mundo, argumentó el ministro de Sanidad chileno, Jaime Manalich, antes de agregar que de esta lista salió Singapur. Así resaltó que todas las personas que lleguen de Italia y España tendrán que estar en un periodo de vigilancia de 14 días en sus casas, según informó el diario chileno El Mercurio. Manalich recalcó que a estas personas se le darán, de acuerdo a las circulares del Ministerio de Trabajo o lo que fuere, las licencias médicas, si es que las necesita, para reemplazar o sustituir su ingreso. Las autoridades italianas confirmaron el pasado martes más de 630 muertos y más de 10.000 casos frente a los 463 fallecidos y los cerca de 8.000 casos del día anterior. En España hubo 36 muertos y 1.639 casos. El Ministerio de Salud chileno informó este martes que 4 personas fueron diagnosticadas con el COVID-19 en las últimas 24 horas. 3 son de la región metropolitana y 1 de la región del Maule, con lo cual la cifra total de casos asciende a 17 personas. La enfermedad dejó hasta ahora más de 4.075 muertos a nivel mundial, con 3.136 en China, aunque el epicentro del coronavirus está en Wuhan y la mayoría de casos se registran en China. Se han detectado casos en otros países del sureste asiático, Europa, América, África y Oriente Próximo. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria internacional a finales de enero y ha pedido a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos para hacer frente al virus. Hablábamos entonces de que en Chile van a poner en cuarentena a todas las personas que viajen desde Italia y España. Recordar que por ahí Italia es uno de los países más afectados después de China, donde los diferentes países ya han tomado distintas medidas y alternativas. Y la sensación es, esto es grave, esto no es grave, esto tendrá consecuencias que van a perdurar. ¿Cuál es la gravedad real de esta situación? Parece un poco contradictoria, sí, ¿no? Sí. Todo lo que escuchamos. Todo el mundo dice que no hay que entrar en pánico, que no es una enfermedad muy grave, y a la vez todo el mundo está en pánico, y las bolsas se desplomaron. Sí, sí. El lunes de la semana pasada. Italia está cerrado, está bajo llave, y muchos otros países están dando pasos muy drásticos. Ahora, por supuesto no hay que entrar en pánico, es difícil tomar decisiones equilibradas cuando uno está en pánico. Y es cierto que el COVID-19 o el coronavirus, para la mayoría de las personas, no es más molesto que un resfrío. Claro. No es tan grave. El problema es que contra esta variante del coronavirus no hay vacuna y no hay tratamiento, por lo cual la única forma de limitar el brote es cuidar la higiene y evitar el contacto con enfermos. Porque el virus, por más que no sea muy peligroso,
puede en poco tiempo afectar a una buena parte de la población y producir una corrida hacia los hospitales. Y esto puede causar que los hospitales no den abasto, porque los hospitales no solamente están hechos para atender a gente con coronavirus, ahí tienen que hacerlo de todos los días también. Claro. Y vimos en China que tuvieron que construir de emergencia 16 hospitales extra para poder dar respuesta a la repentina demanda. Sí. Lo interesante que es, frente a una enfermedad contra la cual no existe tratamiento, la respuesta más efectiva es la cuarentena. En la Biblia leemos en el libro de Levítico, capítulo 13, que si alguien estaba bajo sospecha de tener la lepra, el sacerdote tenía que encerrarlo por 14 días y luego controlar si la enfermedad se manifestaba o no. En el siglo XIV, no te vas a recordar, pero en el siglo XIV, aproximadamente una cuarta parte, o algunos hablan de un tercio de la población de Europa, pereció por la peste negra. Sin embargo, en el barrio judío de Estrasburgo, en aquel entonces, hubo un índice de mortalidad de solo 5% contra 25-30% en el resto de Europa. Esto se dio en gran medida por la praxis del médico judío Balavignus, que observó cuidadosamente las medidas preventivas que se encuentran en el Pentateuco, en los libros de Moisés, que incluían la limpieza y el aislamiento de los enfermos, como lo describe justamente el capítulo 13 de Levítico. Los habitantes no judíos pronto apreciaron el contraste, la diferencia, pero en lugar de adaptar las mismas normas higiénicas, inmediatamente acusaron a Balavignus de ser uno de los principales sospechosos en la propagación de la plaga en Europa. Y lo torturaron mal y... Bueno, felizmente hubo médicos italianos que también adoptaron las medidas de Balavignus. Uno de ellos, Simón de Covina, en Venecia, fue el primer doctor que oficializó la cuarentena. Logró que las tripulaciones de los barcos que visitaban Venecia tuvieran que pasar 40 días en aislación en la ciudad de Ragusa, antes de poder entrar a la ciudad de Venecia. Y bueno, de aquellos 40 días, hoy tenemos la palabra cuarentena. Claro. Alfonso Fernández Vázquez, graduado universitario en enfermería por la Universidad de Salamanca, escribe en la revista Cultura de los Cuidados que el Código Sanitario de los capítulos 13 y 14 de Levítico ha suscitado profunda fascinación entre expertos en medicina preventiva moderna. Karl Sudhoff, considerado como el iniciador de la historia de la medicina como disciplina científica en Alemania, afirmó que ambos capítulos constituyen documentos oficiales de peso en la historia de la medicina preventiva, que merecen ser escritos con letras de oro radiante. Y así como las prácticas de higiene que Moisés escribió por orden de Dios hace 3.500 años son valederas hoy, y son relevantes para la medicina de hoy, así también las demás palabras de la Biblia. El apóstol Pablo, 1500 años después de Moisés, testificaba en Hechos capítulo 26, «Yo persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles». Bueno, este mensaje único, bíblico, que viene de los tiempos de Moisés, de los tiempos de Pablo, es el mensaje que hoy anunciamos. Luz al pueblo de Israel y luz para los gentiles. ¿Dónde? En Jesucristo, el primero de la resurrección de los muertos. En medio de la locura del coronavirus, en medio de la inseguridad, tenemos seguridad en Jesús, seguridad que va más allá de la muerte. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598 99 000 540. Seguimos adelante en la revista Radial. Vamos a hablar entonces del mayor campo de migrantes de Europa. Clarín titula este artículo y es bastante crudo al hablar de
en medio de la inmundicia, dice el artículo, en el mayor campo de migrantes de Europa, para meternos un poquito en lo que pasa en esta situación que mucho hemos escuchado y leído acerca de los movimientos migratorios y la crisis migratoria, en este caso en Europa. Contarles que el pueblo Moria, en la isla griega de Lesbos, tenía hace un año nada más 4.900 habitantes. Hoy se hacinan unas 20.000 personas. Hay afganos, sirios, pakistaníes, somalíes. El lunes 9 de marzo se supo que en la isla ya había un caso de coronavirus. El primer golpe que asesta Moria es un olor penetrante y nauseabundo. El mayor campo de migrantes de toda Europa huele a basura, a podrido, a excrementos. Una sola cosa una a sus 20.000 habitantes, afganos, sirios, congoleños, pakistaníes, somalíes, hombres y mujeres, niños, muchos niños, todos del primero al último quieren salir cuanto antes de aquí. Moria es una cárcel, no solo para mí, para cualquiera, dice Amir Hussein, un afgano de 18 años. Está contento porque mañana, si nada se tuerce, se subirá a un barco rumbo a Atenas, donde le espera la entrevista oficial para conseguir papeles. Es un afortunado. Solo ha pasado 10 meses en Moria, donde llegó como menor no acompañado. Esto tenía que ser un lugar de acogida temporal cuando en el 2015 las autoridades habilitaron a toda prisa un campo militar en desuso para los miles de refugiados que llegaban a Lesbos. Pero la política migratoria europea de fronteras cerradas y confinamiento en las islas griegas ha acabado convirtiendo a Moria en un monstruo, donde los solicitantes de asilo quedan atrapados meses, un año o incluso más. El campo oficial, protegido por alambre de espino, hace tiempo que quedó desbordado. Tenía capacidad para 2.800 personas, una séptima parte de sus habitantes actuales. Un mar de tiendas de lona y chabolas se extiende por las colinas de olivo, entre montones de basura, barro y riachuelos de agua negra, sin electricidad ni agua corriente. La falta de higiene es la causa de la gran prevalencia de enfermedades dermatológicas, señala Dimitris Patestos, de Médicos del Mundo. Muchos bebés sufren infecciones por la carencia de pañales. La comida también es un problema. Se reparte en el campo oficial 3 veces al día. Se forman largas colas y a veces no llega para todo el mundo. Por la mañana, una pasta y agua, cuentan los afganos. Para cenar, siempre un huevo duro, un pan de pita y un tomate. Solo el almuerzo varía algo. Según el diario The Washington Post, no suple las necesidades calóricas de un adulto. Estamos compartiendo, Alberto, este artículo titulado En medio de la inmundicia en el mayor campo de migrantes de Europa, de Diario Clarín, donde se puede percibir una especie de impotencia por parte del autor al relatar toda esta situación. Incluso habla de los niños y allí dice niños, muchos niños, como diciendo no puede ser que estén en estas condiciones donde, como decíamos recién, recordábamos, hay unos 20.000 habitantes, en este caso aproximadamente, en condiciones inhumanas, podríamos decir. Exactamente. Y una isla con 4.900 habitantes, de la noche a la mañana pasó a tener una población de 20.000, no por elección, están esas personas ahí, no como destino turístico se encuentran esas personas ahí. Son 20.000 migrantes de diferentes culturas. Yo diría una cárcel rodeada por agua. Ese es el título. Uh-huh. Y ese olor nauseabundo es el resultado de personas que, como usted y yo, completamente hacinados, sin ningún tipo de infraestructura, con carentes de falta de agua potable, carentes de saneamiento, es decir, falta de servicios básicos esenciales. Ahora, hermanos y compañeros y oyentes, hay un peor olor que produce la humanidad. Hay un peor olor que se produce en nuestra humanidad y es el pecado que ofende a un Dios santo. Y siendo este mundo hundido en pecados, esto es lo sorprendente y maravilloso, aún así Dios envió al Salvador, a su Hijo, para morir en la cruz por nosotros. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia de que, o nos engañamos a nosotros mismos pensando de que tenemos cierta apariencia o por lo que somos podemos agradar a Dios, pero el profeta Isaías escribió que nuestras obras de justicia muchas veces son para Dios como trapo de inmundicia en el libro de Isaías. Y algunos autores decían que cuando Dios envió a su Hijo al mundo
en ese determinado momento de la historia en el que el pueblo de Israel estaba bajo el Imperio Romano, alguien describió el Imperio Romano como la letrina del mundo. Y uno puede ver en contraposición el gran amor de Dios, porque cuando uno lee Romanos capítulo 5 versículo 8 dice la palabra: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta frase en medio de la inmundicia hace que cuando uno lo escuche piense en algo desagradable. Y uno piensa en algo desagradable cuando realmente lo ve y lo siente. Es lógico, si uno está en un lugar donde hay tantas personas confinadas sin saneamiento, evidentemente la fragancia, el olor es fuerte. Pero a veces no nos damos cuenta que ese es nuestro olor por ser seres humanos. Y yo pensaba, hay un peor olor que a veces no percibimos, que es el de nuestros propios pecados, y que sí Dios lo percibe. Y cuán grande es el amor de Dios que, a pesar de eso, envió a su Hijo al mundo. En un mundo perdido, en un mundo lleno de maldad, lleno de injusticia, lleno de inmoralidad, cuán agradable suena en nuestro oído oír lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Sí, estimado oyente, la salvación para una humanidad que está muerta en delitos y pecados es Jesucristo. Y lo maravilloso es que cuando tenemos a Jesucristo, cambia nuestra fragancia, cambia nuestro olor. Y yo quisiera exhortar a nuestra audiencia a que cambiemos de fragancia. Como dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1, ¿cómo podemos cambiar de fragancia? ¿Cómo podemos cambiar de olor? Dice la palabra en Efesios 5:1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que si queremos tener una fragancia que a Dios le agrade, consideremos a Dios, miremos a Cristo e imitémoslos. Dice el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia no es la característica de este siglo, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Todos estos pecados mencionados no producen la bendición de Dios. Todos estos pecados mencionados no traen alegría a nuestra alma. Por eso dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si hubiera alguna de estas manchas, si hubiera alguno de estos pecados en nuestra vida, saquémoslo. Saquémoslo para librarnos de la ira de Dios, pero quitémoslo también para producir un olor fragante que agrade a nuestro Dios y Padre Celestial. Puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 00598 99 000 540. Seguimos adelante en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de las consecuencias para América Latina de la caída del precio del petróleo, un artículo que vamos a tomar de Deutsche Welle y contarles que, aunque podría actuar como estímulo económico, la caída del precio del petróleo volvió a hundir a todos los mercados de valores del mundo. Vamos a hablar de 3 ejemplos de países latinoamericanos que muestran cuán diferentes pueden ser los efectos. En medio de la crisis por el coronavirus, Arabia Saudita abre su grifo petrolero. En consecuencia, el lunes 9 de marzo, el precio del petróleo cayó tan bruscamente en un solo día como no lo había hecho durante casi 30 años, y algunos expertos aseguran que podría caer al nivel de la pasada década de 1990.
Para algunos países esto es un desastre económico. Para otros, podría tener el efecto de un programa de estímulo económico. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, actualmente apenas desempeña papel alguno como exportador. Más del 90% de las reservas de divisas provienen del sector petrolero, y el gobierno necesita desesperadamente dólares para mantener en alguna medida a raya la crisis de suministro. Ahora, la caída del precio del petróleo hará aún más difícil para el gobierno socialista asegurar suministros básicos para la población venezolana. Incluso antes del shock del precio del petróleo, observadores presagiaban que Venezuela finalmente colapsaría y se hundiría en el caos en el transcurso de este año. Tan mal augurio es hoy más probable. Brasil se ha convertido en el 9º productor más grande del mundo y el sector tiene un excedente de exportación. Su participación en la balanza comercial es significativa, pero no dominante, con entre un 13 al 14%. Solo por esta razón, la caída de los precios del petróleo no afectará a Brasil tan fuerte como a Venezuela. El país también tiene una industria que podría beneficiarse de la materia prima de bajo costo. Sin embargo, para el gobierno, la caída del precio petrolero es un duro golpe. El sector no solo genera ingresos fiscales, sino que también arroja dividendos a las arcas estatales, gracias a la participación estatal en la compañía petrolera Petrobras. El segundo país más grande de América Latina, estamos hablando de México, tiene, por mucho, la economía más diversificada de la región, a la par con Italia y Noruega. México también produce cantidades significativas de petróleo, pero tiene que importar más productos petroleros de lo que vende. Una caída del precio del petróleo reducirá los ingresos del sector, pero beneficiará a la economía en su conjunto. El coronavirus y la disputa comercial entre China y Estados Unidos son claramente más amenazantes para México, ya debilitado. Si la demanda del vecino del norte disminuye debido a las perspectivas mixtas, esto podría convertirse en un problema real para México. Compartimos 3 ejemplos, Jan, entonces, de países que de alguna manera asumen de distintas formas las consecuencias que ha traído toda esta situación coronavirus, precio del petróleo, que ha generado por lo menos el lunes 9 la caída de las bolsas a nivel mundial. La gran sorpresa acá en Uruguay disparó el dólar. Sí, estaba a 40 y poco, llegó a 46 más o menos. El mundo cada vez más se convierte en una aldea global y cada vez más dependemos de la prosperidad de otros para poder prosperar. Esto en sí no es malo. Lo malo viene cuando esa unidad se dirige contra lo que es bueno. Y eso es lo que en el futuro va a pasar. La Biblia predice una unidad global en el Salmo 2, en Apocalipsis capítulo 17, y en este último capítulo leemos de 10 reyes que aún no han recibido el reino, así que no busquen para identificar estos gobernadores mundiales que un día van a aparecer, porque aún no están, dice la Biblia. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17. Por un corto tiempo habrá 10 gobernadores, comisarios, reyes, que gobernarán juntamente con el futuro líder mundial en perfecta unidad. Dice la Biblia que tendrán un mismo propósito. Y luego deciden dar superpoderes a este líder mundial, y entonces vemos que esta unidad no es nada positiva, sino destructiva, porque dice la Biblia, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero en la Biblia, ya lo sabemos, es el Señor Jesucristo. Bueno, si ellos piensan que tienen chance contra el Creador de los cielos y de la tierra, están equivocados, porque sigue Apocalipsis, y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. La crisis actual solamente reforzará la necesidad de unidad, que será una unidad que tendrá las mismas pretensiones que las que hubo hace 4.500 años, cuando construyeron la Torre de Babel. La misma desobediencia a Dios, la misma altanería y el mismo odio contra el que trona en el cielo. Por eso también en Apocalipsis leemos de Babilonia, cuyo nombre significa lo mismo que Babel. La Biblia también habla de una unidad positiva. En el Salmo 133 leemos, mirad cuán bueno
y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esa no es una unidad soberbia, arrogante, sino una unidad en amor, como leemos en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Y el apóstol Pablo oraba intensamente por esa unidad entre los creyentes, diciendo para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que mientras el mundo cada vez más se está uniendo, que la Iglesia de Cristo también esté cada vez más unidos alrededor de su Señor y Salvador, sabiendo que el Señor Jesús vendrá pronto. Estamos llegando al final de este programa. Le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian por los comentarios y las reflexiones en este programa. También a ustedes por la sintonía. Los invitamos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al +598 99000540. Reitero, +598 99000540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099-000-540. Nos pueden buscar en Facebook, nos identifican por el logotipo en verde, nos encuentran como Llamada Medianoche Uruguay. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos, que pasen muy bien.